Bueno, vamos a continuar con las lecciones de razonamiento probatorio. La idea de esta clase es repasar muy sucintamente los tipos de inferencias que podemos encontrar, no tanto los mismos son la base del razonamiento probatorio, y luego ya empezar a estudiar con un poco más de profundidad dos de los tres tipos de razonamientos probatorios que van a ser de utilidad en lo que hace a nuestras labores como abogados, jueces, fiscales, etc. Recordemos lo siguiente. La clase pasada hicimos mención a lo que era una inferencia. La inferencia básicamente es un argumento, es un vínculo que nos permite justamente conectar determinados datos que nosotros tenemos del mundo exterior, como puede ser una mancha de sangre en la pared, con una conclusión determinada, que es la conclusión del razonamiento del argumento. Estas inferencias pueden ser de dos tipos, normativas o epistémicas. Las normativas son aquellas que surgen de la ley. En otras palabras, las que nosotros no podemos, en principio, discutir, o podemos hacerlo en casos excepcionales, ya los vamos a ver, pero que es la propia ley la que nos dice cómo tenemos que razonar, cómo tenemos que pensar. Por ejemplo, el peligro de fuga se infiere de la falta de arraigo. El peligro de fuga se infiere de la pena en expectativa. Si dos personas mueren en un mismo accidente y no podemos determinar quién murió primero, debemos inferir que murieron al mismo tiempo. Es el legislador, mediante el articulado de los diversos códigos civiles, penales, procesales, el que nos dice cómo tenemos que razonar, qué tenemos que concluir ante determinada premisa, ante determinado dato, información, prueba, evidencia, son todos sinónimos. En cambio, en las epistémicas, nosotros tenemos ciertas libertades, somos nosotros mismos los que razonamos, los que unimos cabos o piezas en este rompecabezas. Las epistémicas son las que surgen de la máxima de experiencia. El término máxima de experiencia, probablemente conocido por muchos de ustedes, es un término que surge del ámbito judicial principalmente, pero que históricamente se conocía como reglas de vida, ¿sí? ¿Y por qué como reglas de vida? Y porque son reglas que surgen de nuestra propia vida. Ambos términos, reglas de vida, máximas de experiencia, tienden a graficar a dónde apuntamos. Reglas de vida o máximas de experiencia, que surgen de nuestra experiencia, o de la experiencia que hemos adquirido a partir de lo que nos han dicho otros. Es decir, quizás no de nuestra experiencia, pero sí de la experiencia que hemos asimilado a partir de las enseñanzas de nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros amigos, etc. Por ejemplo, y vamos con el ejemplo que doy siempre, si salgo a la calle y veo que el pavimento está mojado, ¿qué voy a inferir? Que llovió. ¿Por qué? Porque hay una máxima de experiencia, una regla de vida que nos dice, después de la lluvia el asfalto queda mojado. Perfecto. Reglas de vida tenemos infinidad. Por ejemplo, yo aquí tengo un celular. La regla de vida que nos dice, o la máxima experiencia, que si yo abro mis dedos, el celular se va a caer. ¿Cómo sabemos esto? ¿Acaso podemos ver el futuro para determinar que si yo abro mis dedos el celular se va a caer? No. Pero nuestra experiencia nos dice que si no hay un agente externo que sujete este celular, por efectos de la fuerza de la gravedad, el celular se va hacia el piso, cae. Esa es una regla de vida. El legislador no nos dice, usted tiene que razonar así. Esto lo sabemos. De igual manera, si yo agarro uno de estos libros que tengo acá atrás, o esta camisetita de gimnasia, la dejo caer, la máxima de experiencia, o las máximas de experiencia, o esta regla de vida, ¿qué nos dirá? Que esto se va a romper, que no va a soportar la caída, el golpe. Yo estoy convencido de que si lo hago, esto se va a romper. Lógicamente que no vamos a experimentar con esto. Pero ya lo sabemos de antemano. ¿Necesariamente se va a romper? No, quizás aguante el golpe. Pero al advertir que es un objeto frágil, inferimos que se va a romper. Una máxima de vida, nos lo dice, una máxima de experiencia. Por el contrario, este platillo, ¿sí?, que tengo acá, si lo dejo caer al piso, lo que nos dice la máxima de la experiencia, las máximas de la experiencia es que no se va a romper, pero que quizás se abolle, que quizás se doble.
Ojo, quizás se parte en dos, se rompe. Las máximas de vida representan razonamientos, o surgen, mejor dicho, surgen de razonamientos de tipo inductivo, que son los que vamos a explicar ahora, que tienen una nota característica, y es que el resultado es probable. Yo infiero que el plato se va a cascar, pero no a romper. Yo infiero que la camisetita del logo se va a romper, pero son razonamientos probables. Quizás la camisetita soporta el golpe y no se rompe. Y quizás el plato no tiene ningún tipo de afectación. Hay tres tipos de razonamiento. El deductivo, como lo expliqué en clases pasadas, el inductivo y el abductivo. Aclaro algo, porque esto es de utilidad, porque esto es importante, porque esto es relevante para nosotros. Por una muy sencilla razón. Porque estos razonamientos no solamente son los que nosotros vamos a utilizar para realizar pretensiones en el marco de un proceso, si somos abogados, sino que son los razonamientos que va a utilizar la parte contraria en el marco de un proceso para realizar pretensiones, y son los razonamientos que va a utilizar el magistrado para resolver estas pretensiones o resolver el fondo del asunto. Si nosotros podemos entender cómo ha razonado la contraparte, el magistrado o incluso nosotros mismos, podemos desvirtuar, atacar, dejar sin efecto esos razonamientos. O, en nuestro caso, hacerlos más fuertes, buscando las falencias. Pero para buscar falencias, previamente hay que comprender la teoría. Vamos a analizar primeramente el razonamiento de tipo deductivo, que ya lo hemos hecho en clases anteriores, pero ahora ya vamos un poco más a fondo. Y soy un poco reiterativo con estos temas porque para muchos son temas totalmente nuevos, que lógicamente no van a encontrar en los libros de derecho, sino en los libros de lógica. Todos los hombres son mortales. ¿Esto qué significa? Todos los hombres mueren. Esta es la premisa mayor en este silogismo, en este razonamiento. Esta premisa mayor es una máxima de experiencia. Una máxima de experiencia que nos dice todos los hombres mueren, en algún momento mueren, tarde o temprano mueren. Y lo que sabemos además es que Juan, la persona que tenemos aquí adelante, es un hombre. ¿A qué conclusión inexorablemente tenemos que arribar con estas dos premisas? La premisa mayor y la premisa mayor. Si nosotros razonamos de una manera válida, correcta, la conclusión es una. Juan es mortal. Juan en algún momento se va a morir. Así de simple. Si yo llego a la conclusión Juan no es mortal, el razonamiento es inválido. ¿Por qué? Porque si todos los hombres son mortales y Juan justamente es un hombre, Juan es mortal. Vamos ahora con un razonamiento que surge de una inferencia normativa que nos la da la mayoría de los códigos procesales, la vamos a encontrar la mayoría. Quien no tiene arraigo se fugará. Premisa mayor. Juan no tiene arraigo. ¿A qué conclusión vamos a arribar? Sí, que Juan se va a fugar. Acá no analizamos si la conclusión es verdadera, es falsa. Analizamos nada más si el razonamiento es correcto o incorrecto. Ya habrá tiempo para analizar si la conclusión es verdadera o falsa, o si las premisas son verdaderas o falsas. Eso es otro punto de análisis. Acá lo único que analizamos es si el razonamiento es válido o inválido, independientemente de la veracidad o falsedad de las premisas que lo constituyen. Porque yo puedo estar pensando que Juan no tiene arraigo cuando Juan sí tiene arraigo. Por ejemplo. O puedo creer en el razonamiento de arriba que Juan es un hombre y Juan capaz no es un hombre. Juan es una planta. Por ejemplo. Un gato. Estos son razonamientos deductivos, que tienen notas características. Tenemos una premisa mayor y una conclusión que surge necesariamente de las premisas. Y cuando digo surge necesariamente de las premisas, estoy diciendo no puedo arribar a otra conclusión, por lo menos si razono válidamente. Ahora bien, hay otro tipo de razonamiento que es el inductivo. Después está el abductivo, que ese lo vamos a ver más adelante, en otra clase.
que es el que muchos pasan por alto y ni siquiera conocen. Muchos ni siquiera escucharon hablar de ese razonamiento en su vida, como consecuencia de que nadie se lo ha explicado, lógicamente. Pero sí lo utilizan para pensar. El inductivo. El inductivo no parte de un precepto normativo general, abstracto, como podría ser todos los hombres son mortales. Más bien todo lo contrario. Parte de datos concretos y particulares, y con esos datos concretos y particulares llega a una conclusión general, que por lo general constituye una máxima de experiencia. Este razonamiento inductivo es el que explica cómo nacen las máximas de experiencia, las reglas de vida. Y en muchos casos cómo nacen incluso estos preceptos normativos que nos obligan a pensar de una manera. Por ejemplo, la verdad que todavía no sabemos si todos los hombres son mortales o no. No lo sabemos todavía. ¿Por qué? Porque somos chiquitos, tenemos 5 o 6 años, recién estamos dando nuestros primeros pasos en el mundo. Pero sabemos que Juan, nuestro papá, era un hombre y murió. Y que Marcos era nuestro abuelo, era un hombre y murió. Que Marcelo, que era nuestro vecino, también era un hombre y murió. Y que Santiago era un hombre y murió. ¿Qué podemos inferir a partir de todos estos datos? Que todas las personas, que todos los hombres son mortales. ¿Por qué? Porque si conocemos un hombre que murió, otro hombre que murió, otro hombre que murió, otro hombre que murió, la conclusión a la cual vamos a arribar es, bueno, en algún momento todos los hombres mueren. Tardarán más, tardarán menos, lo harán de una manera o lo harán de otra. Pero a la larga todos mueren. Y acá no es el legislador que nos dice, Santiago, esto ves así, vos tenés que pensar así, No, esto lo hemos adquirido nosotros mismos. En algunos casos lo hemos adquirido en tanto algún adulto nos los ha enseñado. Pero si ningún adulto nos lo enseña, nosotros mismos en algún momento lo vamos a adquirir. ¿Cómo determinaban en la antigüedad, por ejemplo, que determinadas frutas eran venenosas? Sí, porque iba un hombre, comía y se moría. Iba otro hombre, comía y se moría. Iba otro hombre, comía y se moría. Iba otro hombre, comía y se moría. En un momento se llega a la conclusión, todas las personas que vayan a ese árbol, coman esa fruta, se van a morir. La fruta es venenosa. Máxima de experiencia. A partir de la constatación de casos concretos, particulares e individuales, llegó a una conclusión general, que puede ser correcta o puede ser incorrecta. Quizás no mueren como consecuencia de haber comido la fruta, sino que mueren como consecuencia de un virus mortal que está afectando a la sociedad en ese momento. Quizás. Es decir, una cosa es la validez del razonamiento, el razonamiento es válido, me permite llegar a esta conclusión o no. Y otra cosa tiene que ver con la veracidad de las premisas que constituyen este razonamiento o de la conclusión. Fíjense, abajo a la derecha, Juan no tiene arraigo y se ha fugado. Marcos no tiene arraigo y se ha fugado. José no tiene arraigo y se ha fugado. ¿Qué podemos inferir si todas las personas que no tienen arraigo se fugan? Y justamente que las personas que no tienen arraigo se fugan. A partir de la constatación de datos individuales, llego a una conclusión general. Y esta conclusión general a la cual arribo es la que me permite luego consolidar razonamientos deductivos. Ya lo vamos a ver más adelante, bien gráficos se los voy a mostrar. Vamos a seguir desarrollando... esto importante, perdón. La nota característica del razonamiento deductivo es que las conclusiones son necesarias. Como dije, si razonamos válidamente, sí o sí tenemos que llegar a estas conclusiones que tenemos a la izquierda del gráfico. En cambio, los razonamientos inductivos son probables. Llegamos a conclusiones probables, probabilísticas. Otros razonamientos. Arriba a la izquierda, un razonamiento deductivo. Todos los hombres tienen pelo. Yo parto de esta premisa general. Puede ser verdadera, puede ser falsa, no importa, pero es lo que yo creo. Yo creo que todos los hombres tienen pelo. Y advierto que Juan es un hombre. ¿A qué conclusión inexorablemente tengo que llegar, aunque no le vea la cabeza? Que Juan tiene pelo. Abajo a la izquierda. Todos los patos son blancos. Bien, este animal que tengo enfrente yo sé que es un pato.
inexorablemente ese animal tiene que ser blanco. ¿Por qué? Porque todos los patos son blancos. Vamos al razonamiento inductivo, que es el que permite generar estas máximas de experiencia. Algunas correctas, otras incorrectas. Juan era un hombre y tenía pelo. Marcos era un hombre y tenía pelo. Marcelo era un hombre y tenía pelo. Santiago era un hombre y tenía pelo. ¿A qué conclusión voy a llegar? Si todos los hombres que vi en mi vida tienen pelo. Que todos los hombres tienen pelo. Ahí hay que corregirle en la conclusión. Este pato visita un zoológico y veo que el primer pato que pasa caminando es blanco. Veo que el segundo pato es blanco. Veo que el tercer pato es blanco. Me voy a visitar otro zoológico. Veo que hay 10 patos, los 10 son blancos. Me voy a un zoológico de China. Veo que hay 20 patos y que los 20 son blancos. ¿A qué conclusiones llego? Todos los patos son blancos. Ahora bien, esta conclusión, por más que haga mención a todos los patos, es probabilística. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a poder constatar todos los patos habidos y por haber de qué color son. Yo en base a algún grupo reducido de patos que pude haber visto, o algún grupo reducido de hombres con pelos, saco estas conclusiones. Infiero todos los hombres tienen pelo, infiero todos los patos son blancos. Pero la verdad es que no pude constatar si todos los hombres habidos por haber en la historia tienen o han tenido pelo o van a tener pelo. Lo mismo con los patos, no puedo constatar si todos los patos que han existido en la historia son blancos. Capaz hay un pato negro y sí, seguramente que lo hay. Pero como todos los que yo vi son blancos, la conclusión es todos los patos son blancos. Esto, como hoy les decía, es importante. Y fíjense lo siguiente. La conclusión, que acá está bien señalizada, el razonamiento inductivo es una generalidad, es una abstracción. Esa generalidad, esa abstracción, es la que luego es utilizada como premisa mayor en el razonamiento deductivo. La conclusión a la cual arribamos en el razonamiento de arriba a la derecha, todos los hombres tienen pelo, que en realidad debería ser enunciada como probablemente todos los hombres tienen pelo, es la que utilizamos como premisa mayor en el razonamiento de arriba a la izquierda. Todos los hombres tienen pelo. A partir de esta máxima de experiencia, a partir de esa premisa, y teniendo en cuenta que Juan es un hombre, yo llego a la conclusión que Juan tiene pelo. La próxima clase vamos a seguir profundizando en estos razonamientos. Mi recomendación es que en lo posible vuelvan a ver esta clase con mayor detenimiento porque es la base sobre las cuales vamos a realizar las posteriores enseñanzas. Y es importante que quede todo esto bien en claro.